para ellos hacer la utilidad. Pero esos choferes no tienen muchas veces salud, no tienen un empleo digno, no tienen ingresos decentes, lo que tienen es el que es el dueño del taxi, ¿sí? Entonces pienso que el poder lo tiene la gente. Pienso que hace 4 años Petro era el cuarto en las encuestas y Peñalosa punteaba. ¿Sí? Yo pienso que Peñalosa es experto punteando y experto perdiendo. Y entonces yo confío en que hay más gente pobre en Bogotá, que la gente es popular y que tiene que salir a defender un proyecto que, si bien no es perfecto, porque creo que lo de Petro no es perfecto, sí es un proyecto social, es un proyecto humano, es un proyecto que respeta el agua, y que lo tenemos que mejorar en el sentido de generar riqueza, porque lo que él tiene como Estado no es suficiente. Entonces tenemos que permitir la inversión nacional, extranjera, en un modelo que yo digo no puede ser el capitalismo salvaje, sino yo lo llamo economía del bien común y de la solidaridad, por oposición al capitalismo salvaje, que es el siguiente. Los dos grandes negocios en una nación son servicios públicos y explotación de recursos naturales. La pregunta es: ¿por qué le entregamos la explotación de los recursos naturales a los extranjeros y ellos nos dan una regalía? ¿Por qué no nos quedamos nosotros con el negocio de los recursos naturales y les damos a ellos una regalía y que ellos nos ayuden a explotar? ¿Y por qué le entregamos el negocio de los servicios públicos a los privados cuando el negocio podría ser nuestro aunque lo operara un privado? Entonces yo prefiero traerte a ti para que operes Transmilenio, el negocio es de la ciudad, yo te doy a ti el 7% y tú operas. Pero todo lo que pasa ahí, todo lo que beneficia, me beneficia a mí como ciudad. Hoy en día es al revés. El 5% de la utilidad es para la ciudad y el 95% es para ellos. Pero la inversión es el 85% del Estado y el 15% de ellos. Y nosotros tenemos que reparar las vías, ellos tienen un monopolio sobre las vías. Ningún vehículo diferente a Transmilenio de ellos puede transitar en estas vías. ¿Cuánto nos vale a nosotros el monopolio? ¿Cuánto nos vale mantener? Para que ellos nos den a nosotros el 5%, yo prefiero invertir el esquema. Que ellos se cojan el 5%, yo sigo invirtiendo en las vías, sigo teniendo el monopolio, pero el negocio es mío. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que toda esa utilidad yo la reinvierto en la gente, les reinvierto subsidiando a los estudiantes, a las personas mayores, a las personas discapacitadas, que se debe decir con capacidades especiales, y yo le doy a esa gente un servicio público digno y decente como pasa en Europa. Pero es que aquí hemos vuelto los servicios públicos, los hemos vuelto a negocios. No puede ser, un servicio público es un servicio público, que lo opere un privado por razones de eficiencia en el servicio, calidad es otra cosa, pero los negocios no pueden ser de eso. Entonces yo creo que el capitalismo fracasó, ¿sí? Ese capitalismo salvaje fracasó en todos los lugares del mundo. Tenemos que entrar a una economía del bien común y de la solidaridad, donde el concepto tiene que ser que todos nos beneficiemos, que todos salgamos adelante, que respetemos el medio ambiente, que respetemos la tierra, el aire, el agua, porque esa es la verdadera paz. La paz no es con las FARC, la paz es entre nosotros, la paz es con la naturaleza, con el medio ambiente, porque si nosotros no cambiamos lo que estamos haciendo a todo nivel, pues no vamos a sobrevivir. Una apuesta fuerte de la economía del bien común es la alianza público-privada, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que como los modelos se inventan y digamos no son perfectos y se tienen que mejorar, yo pienso que en Brasil, en Ecuador, en Chile, las alianzas público-privadas han sido la fórmula, pero también en Brasil hay protestas porque la gente no puede pagar los servicios públicos, porque les entregaron también a las multinacionales absolutamente todo. Eso es un poco lo que pasa en Ecuador. Eso es un poco mi pregunta, perdón, yo lo interrumpo. ¿Cómo hacer que no pase esa perversidad de ese sistema, que es que los intereses privados se interpongan a los de la comunidad? Sí, yo pienso que, voy a poner el ejemplo de Venezuela. Les doy una cifra. Las reservas de petróleo de Colombia no son el 2 ni el 3% de las reservas de petróleo de Venezuela. Eso es para que se traten de imaginar ustedes lo rico que es Venezuela. Sí, estamos hablando de 25 millones de personas frente a 46 millones. Pues en Venezuela los ricos nunca pensaron que iba a llegar una persona como Chávez, que iba a implementar una revolución y un modelo político, económico y social como el que conocemos. Mi tesis es esa. Mi tesis es o que la gente rica en este país redireccione y se da cuenta que las necesidades del pueblo son inmensas, o podemos perder el país. La pregunta es, ¿quieren vivir en Venezuela? Yo no quiero vivir en Venezuela. Yo quiero vivir en un país donde la persona más inteligente y más trabajadora pueda salir adelante.
donde puede haber un genio que se inventa una aplicación y se vuelve millonario. Y si hay otros que no son tan inteligentes, pero que son trabajadores, tienen que tener una vida digna, un empleo digno. O sea, yo quiero vivir en un país de derechos, en un país de garantías, en un país de libertades, que no lo hemos tenido nunca. Porque es que no es que existió en los años 50, en los años 60, en los 70, no, siempre hemos tenido políticas extranjeras que nos están diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy en día nos están diciendo que tenemos que copiar el modelo de educación de Chile y de Brasil. No, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio modelo de educación. El modelo de educación que nuestros orígenes, nuestra ancestralidad, nuestra tradición, nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestros obreros nos indiquen un conocimiento que es el que nos tiene que guiar en un mundo que no puede ser el de un país petrolero. O sea, lo que Colombia tiene que ser es un país agrario, porque el tema del futuro es el agua y la comida, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién nos convirtió en un país petrolero? Pues yo creo que nos convirtió Santos en sus 2 gobiernos, y Uribe nos convirtió en un país petrolero. Si uno mira, el aumento de las licencias mineras y de explotación se hace en los gobiernos de ellos. Nosotros somos naturalmente un país agrícola, somos el segundo país más rico en agua, somos el primer país con biodiversidad del planeta, tenemos 3 mares, ¿sí? Porque el Amazonas es un mar, o sea, la vocación nuestra es el agua, ¿sí? Y por eso es que yo digo que en la coyuntura mundial que vivimos, nosotros podemos ser una potencia mundial, porque tenemos absolutamente todo para eso. Pues a mí se me hace pues que muy oportuna la pregunta, siendo que toma el tema de la tensión entre lo agrícola y lo industrial, pues que podría tomarse como lo industrial, esa búsqueda por el petróleo. Y es que, teniendo en cuenta la forma, o sea, como esa propuesta de país que usted propone, bueno, sí, sin crear redundancia, ¿cuál es su propuesta o qué modelo propone de ciudad teniendo en cuenta esa propuesta de país? Entonces, teniendo en cuenta que prácticamente pues, podríamos ser un país agrícola, tirando al agropecuario, pues en qué medida la urbe también podría, pues no sé, o sea, pues jugar también un papel importante ahí, ¿no? O sea, ¿de qué manera? 100%. Es que, o sea, mi pensamiento político aparece en el movimiento Pueblo, Tierra y Futuro. Yo ahora les doy un folletito. ¿Sí me puedes cómo explicar cómo de qué se trata el partido? Sí, entonces, digamos, en ese movimiento, el Lili le dice a Ana María que se viene un segundo. Sí, señor. Te respondo primero la pregunta y luego te hablo del movimiento. Este es Bogotá, así de grande. Toda la urbe está aquí, en el 25%. El 75% es completamente rural. Y todo el mundo vive en el... Es decir, nadie vive en el norte. Todo el mundo vive en el sur. Porque, digamos, este es Bogotá y todo el urbanismo está en el sur. Digamos, eso para mí es muy importante porque como siempre hablamos de los que viven en el sur y los que viven en el norte, me prestas unos folleticos del PTF. Entonces, digamos, nosotros ni siquiera sabemos dónde vivimos y no conocemos nuestro territorio. Pues el 75% es rural. Es decir, la vocación de Bogotá principalmente es rural y, en mi opinión, mayoritariamente es la zona de reserva, no solo de Colombia, sino, digamos, de esta parte del continente, porque les cuento lo siguiente. El páramo Sumapaz es el páramo que le da agua a toda Colombia, salvo el nudo de Paramillo que hay en el sur de Colombia, pero nosotros le damos aquí a la Orinoquía muchos ríos y muchas partes de Colombia se alimentan desde el páramo Sumapaz, ¿sí? Gracias. Entonces, este es como un folletito es un folletito del movimiento. Entonces, nosotros, digamos, ni siquiera somos conscientes, digamos, de nuestro territorio, de dónde vivimos, ni siquiera somos conscientes de lo que representa Bogotá, no somos conscientes de dónde tomamos el agua. ¿Sí? Nosotros tomamos el agua, digamos, como de 5 fuentes, y al tomar, digamos, el agua del sistema de Chingaza, estamos afectando un pedazo de país, todo lo que tiene que ver con la Orinoquía. La pregunta es ¿a qué costo?
Es decir, la gente abre la llave y está trayendo agua de muy lejos, afectando sitios muy lejos, y la pregunta es, ¿eso es una sociedad o un país sostenible? Yo creo que no. ¿Sí? Entonces, eso que tú planteas es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos conscientes de nuestro territorio, nuestra percepción de nuestra vida cotidiana cambiaría. ¿A qué nos llevaría eso? Eso nos llevaría a la parte rural, nos llevaría a tener una vida diferente. Pero ¿por qué no podemos salir a esos lugares? Porque está la delincuencia, está el narcotráfico, están las bandas criminales, está una cantidad de gente que son una minoría que es funcional a muchos negocios que son de unas minorías. La pregunta es, ¿eso tiene sentido? Yo creo que no lo tiene, ¿sí? Entonces, mi tesis, digamos, es un poco la siguiente, que Colombia es un país de mafias, y es un país de negocios, y el 100% del territorio está copado por eso, y en ese escenario no tenemos otra cosa que sentarnos con las mafias, hablar con ellas, porque los hijos de las mafias no tienen futuro como no tienen nuestros hijos. O sea, aquí todo el mundo está jodido, ¿sí? El rico está jodido, el empresario está jodido, el industrial está jodido, el policía, el militar, el estudiante, las amas de casa, todo el mundo está igual. La pregunta es, ¿quién le va a ganar la batalla a quién? Nadie se la va a ganar a nadie, y nadie se la va a ganar al narcotráfico. Al contrario, el narcotráfico permeó absolutamente todo. Entonces, por eso yo llamo mi movimiento Pueblo, Tierra y Futuro. Yo creo que el pueblo es superior a sus dirigentes, y el pueblo es el que lo tiene que resolver. Tierra es que todos los problemas y todas las soluciones históricamente han pasado por la tierra. Es decir, la explotación de los recursos naturales desde siempre ha sido por cuenta de la tierra. Cuando ustedes ven el tema de las encomiendas, antes de 1900, y todo el tema de la revolución de los comuneros, es una revolución de hambre. Es la gente que por el monopolio del tabaco y el aguardiente, que era con lo que España hacía la guerra, terminan, digamos, muriéndose prácticamente el hambre. Entonces lo único que piden es que les den un pedacito. Y esa es la revolución de los comuneros, ¿sí? Es decir, todo ha sido siempre por la explotación de la tierra, ¿sí? Y futuro es el que creo que tenemos que construir entre todos. Nos toca sentarnos con todo el mundo y negociar. La paz, en mi opinión, no es con las FARC. Las FARC, en mi opinión, no representan el 10% del conflicto. O sea, les doy una cifra. Pueden haber 15.000 personas en las bandas criminales. La FARC puede tener, en estos días hablaron de 6.000, pero digamos que tengan 10.000. ¿Sí? Cuando hablamos de las compañías de vigilancia, ¿cuánta gente está metida en las compañías de vigilancia? Las fuerzas militares tienen más de 450.000 hombres para combatir 10.000 guerrilleros o para combatir 15.000 personas de las bandas criminales. Yo creo que lo que hay es un tema de corrupción inmenso, porque la guerra es el gran negocio, ¿sí? Entonces el futuro lo tenemos que construir entre todos, ¿sí? ¿Cuánto daño creen que le hacen los políticos corruptos a la nación? Yo creo que le hacen más daño que el propio narcotráfico, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién va a desmontar eso? O sea, ¿quién le va a ganar a esos corruptos? Nadie. Entonces nos tenemos que sentar a construir unas nuevas reglas de juego. Yo hablo de un nuevo pacto social, el que nunca se construyó, ¿sí? Y ese nuevo pacto social tiene que ser una reflexión de nación, ¿sí? Entonces, bueno, esa es un poco la tesis que tenemos. Listo. No, pues eso yo creo que ya engloba varias. De pronto preguntarle, si usted no hubiera sido candidato, ¿por qué no hubiera votado? ¿De los que hay hoy en día? De los que están ahorita quitándolo usted. Yo creo que el más equilibrado es Pardo, porque pienso que Pardo es humano, pienso que respeta las políticas de Petro, tiene mucha experiencia, ¿sí? Digamos que no me gusta de él, que es del Partido Liberal y del Partido Unidad Nacional, pero no lo veo como una persona corrupta, ¿sí? Otra preguntita así suelta. ¿Cuál es? Más bien, ¿cómo se mueve usted por la ciudad? ¿Dices vehicularmente o algo así? Sí, ¿Cómo la la recorre recorre? usted? ¿Cómo la ve? Bueno, yo la camino mucho. ¿Cómo la percibe? Conozco, yo conozco toda la ciudad, conozco, digamos, por decir algo, conozco todo el río Bogotá, conozco todos los afluentes del río Bogotá, los hemos navegado, los hemos filmado, acabamos de terminar un documental sobre el río Bogotá. Yo pienso que, digamos, he entrevistado a los habitantes de la calle, he grabado un par de documentales con ellos,
me he metido ahora a las alcantarillas. ¿Cuál es la paradoja de todo esto? Es que Bogotá es una gran ciudad. Bogotá finalmente le termina resolviendo los problemas a muchísima gente, ¿sí? Es decir, Bogotá es una oportunidad, ¿sí? ¿Qué nos faltan? Gobernantes, nos faltan funcionarios idóneos, nos falta gente que sea moderna, que nos pueda llevar a, digamos, a hacer una ciudad inteligente, una ciudad amable. Eso es un tema de dinero, principalmente de dinero. Un tema gigantesco de cultura ciudadana, pero es que la gente también se mueve en función de lo que ve. Si nosotros, cuando yo hablaba con Petro, le decía, hagamos 5 obras, 5 obras impresionantes, que digan que sí se puede. O sea, no vamos a cambiar la realidad de Bogotá, ni la realidad nacional, pero si pasan cosas espectaculares en cinco áreas, la gente va a decir, sí se puede. Entonces es el tema también de la percepción. Si nosotros logramos que haya una percepción de que las cosas pueden cambiar, las cosas terminan cambiando. Y ahí el ciudadano se convierte en una persona diferente, ¿sí? Entonces, para mí la gran oportunidad es la tecnología, porque con tecnología podemos resolver todo. Por ejemplo, el sistema de Transmilenio es un sistema bruto, ¿sí? Si el sistema de Transmilenio operara con tecnología, con estos dispositivos, y yo dijera en el mes, yo voy a estar en tales lugares, principalmente en la semana y cotidianamente, el sistema se parametriza y se empieza a mover por las necesidades de la gente. Entonces yo hablo de corredores viales inteligentes. Yo digo que de las 6 a las 9 de la mañana esos corredores viales tienen que moverse 20 minutos sin parar. Pues en la época nuestra, cuando éramos de la universidad, se llamaba la ola verde, ¿sí? Entonces tú llegabas, por ejemplo, de la 127 al Externado de Colombia, llegabas en 7 minutos, ¿sí? Digamos, esos corredores viales inteligentes se tienen que mover por 20 minutos, tienen que parar todos al mismo tiempo y tienen que atravesarse todos por 7 minutos, todos al mismo tiempo, y vuelven y arrancan. O sea, tú en media hora podrías atravesar la ciudad, y la ciudad se mueve diferente por la mañana, por la tarde, por la noche. Entonces el sistema tiene que ser inteligente. La pregunta es, pues eso es un tablero de control con el que se controlan todos los trenes en Francia, todos los buses en Francia, todo el transporte público en Francia. La pregunta es por qué nosotros no lo podemos tener, o sea, por qué los franceses sí lo pueden tener y nosotros no. ¿Cuál es su ciudad favorita, Alex? ¿Cuál es su ciudad favorita? Mi ciudad, lo que pasa es que yo soy muy, o sea, yo admiro mucho la sociedad americana, porque me parece que en Estados Unidos una persona llega con una mano adelante y atrás, lava carros o hace oficio en una casa, al cabo de la semana puede pagar un motel, allá motel es un hotel, puede ahorrar una plata, puede comer, y con el tiempo termina comprando una casa, termina mandando plata a Colombia. Entonces yo privilegio, digamos, la sociedad que con el trabajo permite que la gente lo logre, ¿sí? Allá te pagan $5 la hora, hasta $15 la hora, y con eso lo logras. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que alguien nos dé un trabajo, porque una vez nos dan un trabajo, nosotros salimos adelante. Pero es que aquí la gente estudia, tiene maestrías, tiene doctorados, y termina manejando un taxi de un turno, de 3 turnos, para que el dueño del taxi se termine quedando con la plata que él se debería ganar, ¿sí? Un taxista en Estados Unidos se gana la plata él, y el taxi es de él, y él pide el crédito por el taxi y paga el crédito, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos la modernidad, necesitamos la tecnología, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que tenemos todo para lograr. Yo tengo una pregunta, es que tengo como una inquietud de cómo se junta esta Bogotá rural y que, según usted, por lo que entendí, tiene que girar en torno al agua, con las megaestructuras. Mire, yo he estado por donde debe ir la LO, no sé si ustedes han ido, que queda pegado al río Bogotá, por todas las localidades. Pero hoy en día el terreno de la LO en muchas partes está ocupado por urbanizaciones. O sea, encuentra uno 7 torres o encuentra uno 500 casas, ¿sí? Y he visitado los humedales y he dicho que la LO se puede hacer si fuera económicamente viable, pero tiene que respetar los humedales. Entonces, cuando tú estás en un humedal de estos y tú te imaginas una autopista pasando por ahí, eso está mal. Entonces, he hablado con gente experta y me han explicado que hay unas nuevas tecnologías. Entonces puedes hacer una gran infraestructura, puentes, que son puentes que se abren así. Haz de cuenta que aquí está el humedal, el cuerpo de agua, y viene la autopista y los puentes se abren así. Y entonces esos espejos de agua se protegen, y las aves migratorias los ven perfectamente, no les hacen daño, los espacios todos son adecuados. ¿A qué va eso? Eso se lo han inventado en muchas partes. O sea, ya en muchos lugares del mundo han tenido que construir las obras
para respetar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, yo lo que creo, y en eso Petro habla de eso, yo creo que el límite es la imaginación. Voy a poner un ejemplo. La gente habla del metro, ¿sí? Entonces nos imaginamos un metro subterráneo. Entonces es que el primer metro subterráneo se construyó hace 100 años. La pregunta es, ¿tenemos que construir nosotros algo como se construyó hace 100 años? Yo creo que no. Pues hoy están construyendo algo que se llama el Skytram en Tel Aviv. Entonces es un sistema donde son como un habitáculo de 2 personas o de 4 personas. Tú llegas con tu dispositivo inteligente, entonces dice voy para tal parte y le dicen sí, el tercero es el suyo. Ese tercero va por las avenidas principales y prácticamente te deja al frente de tu casa. Es decir, ellos han llegado a la conclusión que los sistemas tienen que ser complementarios. Entonces, en unos lugares tú vas a escoger el Skytram, en otros lugares vas a escoger un monorriel, en otros lugares vas a escoger el Transmilenio, y todos esos sistemas se tienen que hablar. Porque, por ejemplo, si tú estás en el centro de la ciudad y quieres ir al aeropuerto, la pregunta es por qué coges Transmilenio si tú perfectamente podrías ir en el Skytram y llegar en 4 minutos del centro de la ciudad al aeropuerto. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Para qué tienes que meter un Transmilenio o un metro o un tranvía? Si tú vives en el Codito o vives en Ciudad Bolívar o vives en un sitio alto, ¿qué necesitas? Un cable, porque tienes que bajar a las 170 y eso te puede tomar 2 minutos. La pregunta es ¿por qué lo tienes que hacer en un bus del SITP? No tienes por qué hacerlo. Sí, lo tienes que hacer porque hay un negocio, pero en condiciones normales la tecnología te permitiría una cosa diferente. Entonces yo creo que lo que necesitamos es una ciudad inteligente, una ciudad que consulte, digamos, las distintas partes, los intereses, y que se adecue a lo que necesita la gente, no a los negocios de los contratistas o de las licitaciones públicas, etc. ¿Sí? Entonces creo que todo es compatible. ¿Sí? La ciencia es compatible con la técnica y es compatible con el medio ambiente. Si tu interés es protegerlo, si tu interés es que no te importan los humedales, pues les pasas la autopista por encima, ¿sí? Y afectas completamente la biodiversidad y el equilibrio ecológico y hídrico, etc. Yo no sé si tiempo para una última pregunta. Dale. Y ya es como una conclusión, y es que a mí me llamó mucho la atención como su apuesta por el agua, sí, y la apuesta por esa Bogotá, y más allá de eso como por esa Colombia rural, sí, pues teniendo en cuenta que digamos la apuesta, sí, del plan de ordenamiento territorial del plan de desarrollo, sí, de Santos, pues es una apuesta industrial, es una apuesta por la minería, por la megaminería, que prácticamente vendría siendo como antagónica a su propuesta. Y es que eso, enlazándolo con esa, pues yo lo llamaría como con esa tensión que usted tiene entre, digamos, esos debates, ¿sí? O sea, entonces lo que yo me preguntaba era como, si usted, además de ser candidato, o sea, no quiero sonar, sí, grosero, sino además de ser candidato, también apuesta más allá de eso por ser un constructor de coyuntura, o sea, porque se me hace que usted es un gran lector de coyuntura, en tanto, digamos, pues contextualiza el conflicto armado, contextualiza como las luchas por la tierra, sí, y de esa manera es que construye usted su plan de gobierno. Sí. Sin embargo, yo me preguntaba si en realidad su concepción es la de ser un constructor de coyuntura, y a partir de esa construcción de coyuntura, así no gane, así no se dé no gane el puesto de alcalde, finalmente intente que la ciudadanía sepa lo que está pasando, pues poniendo ahí en jaque a los demás. Entonces quería preguntarle si finalmente su modelo ideal de ciudad vendría siendo un modelo popular, yo creo que también podría llamarse un modelo popular, en donde sean los mismos ciudadanos quienes la construyan y no los mandatarios y, no sé, reformas estructurales, infraestructurales, las que la construyan, sino los mismos ciudadanos. Quería preguntarle eso, si finalmente su modelo es un modelo más humano. Mi modelo es popular, o sea, yo me la juego por el tema de la gente, y me la juego por el tema de los jóvenes, porque pienso, yo tengo 4 hijos, lo que les voy a contar no son cuentos. Tengo una bebé de 9 meses que hace 2 meses coge el aparato y ve una aplicación de perritos
y ya sabe que espicha el perrito y aparece el perrito ladrando con la mamá, etcétera, y cuando quiere que se vaya le hace así y ya hace así, y entonces yo me doy cuenta que estos niños tienen un chip que es completamente diferente. Estos niños son todos animalistas, son ambientalistas, y este es un mundo de solo tecnología. Los americanos están planeando la misión a Marte. ¿Sí? Yo tengo un cuñado que hizo parte de los 600 de 250.000 que escogieron para ir a Marte. Es un pelado costeño que es un genio de computadores. ¿Sí? Entonces yo creo que la gente puede todo, y la tecnología y la modernidad puede todo. ¿Sí? Pienso que los partidos, todo eso está mandado a recoger. Todas esas mañas que ellos tienen de comprar votos y todo eso, eso dura un poquito más, pero no dura mucho más. ¿Sí? Entonces yo creo que es la fuerza de la sociedad la que puede, digamos, transformar, y que va a transformar todo. O sea, no han podido con Uber. ¿Y por qué no pueden con Uber? Con Uber no pueden porque es una patente de invención americana, está registrada en Estados Unidos, es un software. Y entonces eso no lo puede cambiar nadie. ¿Sí? Yo tengo una tesis que no es la de Maturana, que es eso de que perder es ganar. No, yo creo que yo no voy a perder. Yo creo que yo estoy ganando porque estoy obligando a que un debate se haga sobre temas que nadie quiere hablar. ¿Sí? En esa medida gano. Pero también voy a lograr imponer políticas. O sea, yo estoy seguro que el que venga de alcalde, cualquiera que sea, va a tener que sentarse a ver qué hace con la política del agua, y lo que va a replantear no va a poder ser lo mismo que planteó Petro. Va a tener que cambiar todo el tema de lo que pasa en los hogares. Yo digo que el 80% de la contaminación se da en los hogares, 20% de la industria. Es decir, lo que tenemos que cambiar es el corazón de la gente, la mente de la gente cotidianamente. Y yo tengo la tesis que si separamos y descontaminamos en la fuente,